El levantamiento de Varsovia, 1944. La última lucha por la libertad de Polonia. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, soy Francisco Vastacampa y hoy viajamos a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver el famoso levantamiento de Varsovia. Con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis, Alberto Suárez. Hola, Alberto. No, Eduardo, sí, Eduardo, me caes de mal. Me confundí por el título, sí. No pasa nada. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues Eduardo, perdona. Sí, no pasa nada. Ya me pasaba a veces cuando jugaba baloncesto también, cuando subía con otros equipos, el entrenador también alguna vez, no sé por qué se equivocaba también y me cambiaba el nombre, o sea que no pasa nada. Vale, pero en la portada está bien. Es lo importante. A los derechos de autor y tal, para cobrarlos. Justo, ahí está. Pues un asturiano en Polonia que nos va a hablar de Polonia, que es un lugar muy interesante desde el punto de vista histórico. A mí me encanta la historia de Polonia, es un país de esos de frontera, ¿no? Justo en una falla tectónica geopolítica en medio, y eso da a que tenga una historia impresionante desde el punto de vista militar. Yo cuando estuve ahí en Polonia profundicé, leí libros, de hecho tengo aquí 2 libros que recomendaremos al final, y hay mucho que tratar de Polonia. De hecho, Eduardo, hace poco me dijeron, justo ayer, que a ver cuando hacemos un programa en Bellum Artis sobre el milagro del Vístula. Bueno, además este año que viene es el 105 aniversario, o sea, puede ser una buena ocasión, sí. No, la verdad que la historia de Polonia, a ver, cuando vine aquí a Polonia yo va a hacer ya 10 años ya que vine, empecé a estudiar más la historia de Polonia y digo, esto es impresionante, no sabemos nada de Polonia. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que, claro, nosotros como españoles tenemos también una historia también que telita, tanto como los polacos de rica. Pero lo que dices tú, siempre lo dicen ellos en plan de broma, ¿no? Polonia es un gran país, pero tiene unos vecinos muy malos, decían ellos. Bueno, la gran diferencia es que, por ejemplo, Polonia, desde el punto de vista de su historia militar, das un paso y hay una placa conmemorativa, un recuerdo, En todos los lados. alegato, en todos lados. Es una cosa impresionante, ¿no? Porque, bueno, vivieron esa historia, ¿no? Que también tienen que ellos mantenerla constante para no quedarse dormidos en los laureles, ¿no? Pues, Eduardo, vamos a hablar de un momento. Bueno, hay 2 momentos en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial en las que Varsovia es la protagonista, por no decir 3. Primero, cuando es conquistada por los alemanes. Segunda, en el famoso levantamiento del gueto, que también daría para hablar de ello, de hacer otro programa. Y este que vamos a hablar, que es el levantamiento del 44, ¿no? El levantamiento principal, ¿no? De la ciudad, justo cuando estaba a las puertas el ejército soviético, la Almilla Cracova, ¿no? Se levantan armas, que es lo que vamos a intentar hoy conocer, ¿no? Sí, además, este alzamiento, lo que tiene también un poco de problemas, digamos, es que se confunde con el que tú dices, con el del gueto, del 43, que además es un año antes. Y luego por lo menos para mí, tiene unas dimensiones también políticas, también un poco sociales, el momento en el que está de la guerra y todo, es impresionante. O sea, para mí es un movimiento que no es solamente complejo de, bueno, están aquí cerca los soviéticos, vamos a levantarnos a ver si así logramos expulsar a los alemanes, ¿no? Que tiene una cantidad de capas impresionante. Y aparte, Pues, bueno, marca la historia de la ciudad y del país también, claro. efectivamente, sí. Pues vamos a intentar conocer, ¿no? Cómo se llega al levantamiento y después profundizaremos viendo el levantamiento, ¿no? Nos vamos a viajar, ¿no? De los escombros de Varsovia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al año 39, ese septiembre, en el que Alemania decide invadir Polonia. Sí, además, bueno, de todos es sabido, ¿no? Empezamos el 1 de septiembre de 1939. Hay un poco de, digamos, aquí en Polonia hay un poco de polémica, entre comillas. Se discute dónde fue la primera acción bélica de la guerra. Si el bombardeo de la ciudad de Bielum, que estaba prácticamente en aquel momento en la frontera entre lo que era Alemania y Polonia, que hay que recordar que Alemania era mucho más grande, tenía lo que vendría a ser hoy en día el oeste de Polonia, y el norte también de Polonia era Alemania, era la famosa Prusia. O si el primer disparo, pues la primera acción bélica fue
la que se comenzó en Danks, con el Slesvig-Holstein disparando a la península de Westerplatte, que ahí había una base militar, la desembocadura del Vístula, justamente. Y, por ejemplo, la foto, estos son el bombardeo de los alemanes, los famosos Stuka, al Palacio Real de Varsovia. Entonces, pero Varsovia solamente va a haber los primeros días de la guerra, bueno, va a sufrir más bien bombardeos. Hasta el día 9 de septiembre no empiezan a verse ya primeras tropas en los alrededores de Varsovia. De hecho, en la calle de la batalla de Varsovia de 1920, que se llama así, hay un punto en el que tienen puesto allí un monumento a la primera batalla que hubo urbana ya en Varsovia, a la defensa de la ciudad ese día. Uh-huh. Y bueno, la toma de Varsovia, por no alargarlo, porque tampoco es el motivo del programa, pues el día 27 es cuando prácticamente cae. Hay que decir que la defensa de la ciudad estaba llevada primero por lo que ve. Aquí en Polonia se llama el presidente, que es el alcalde, son los presidentes de los pueblos, los llaman así, pero bueno, el equivalente es el alcalde al nuestro, que es Stefan Stariński, y luego también por los generales Valerian Chuma y el general Julius Rom. Estos serán los encargados de llevar a cabo todo lo que vendría a ser la defensa, y el día 26, viendo la situación que tenía Varsovia, de bombardeos, de falta ya de alimentos y la situación de los civiles, aunque ellos podían resistir más, pensaron en rendirse porque era lo mejor, porque los civiles podían sufrir mucho. Entonces el día 27 ya de septiembre es cuando se hace oficial la rendición de la ciudad de Varsovia. Hay que decir que, bueno, por lo que viene a ser Varsovia, pues seguimos un poco más adelante. Luego también el día 27 justamente también, y esos primeros meses, esos finales de septiembre, es ya cuando se forman las órdenes para hacer la resistencia polaca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablando un poco más de Varsovia, pues por ejemplo, lo que vendría a ser la vida y la ocupación alemana, el día 24 de octubre, pues ya la administración militar cesa de los alemanes y pasa a ser la administración civil alemana. Bueno, civil alemana, bueno, nos entendemos, ¿no? Un poco. El gobernador va a ser Ludwig Fischer, que había sido abogado y había sido miembro de la SSA. Y entonces, lo que hace Fischer, también junto con Hans Frank, que era el que estaba al mando de lo que vendría a ser los territorios. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.